cable se quema, como pasa cuando ustedes ven un huevo o una clara que se pone blanca. El cerebro está lleno de proteína pura, pasa lo mismo. Imagínense cuando freímos un huevo, se pone blanco, pasa lo mismo en una lesión que hacemos en el núcleo de las mismas características. Es una lesión controlada, para eso se usa lo que se llama radiofrecuencia. La radiofrecuencia genera calor, hay varios tipos que genera calor, y ese calor es controlado, sabemos el tamaño de la lesión que vamos a producir, le generamos una lesión, hacemos un cortocircuito en ese circuito neurológico y mejoramos el síntoma. La estimulación cerebral profunda es, como dice acá, la colocación de electrodos profundos, es una cirugía mínimamente invasiva que vamos a llegar con ese electrodo al target. Acá se lo describo en una esquemática muy sencillo. Ahí ven en la profundidad del target, que podría ser por ejemplo el subtálamo, un electrodo profundo, que es el que se ve en todo el parénquima que está pasando por el lado del ventículo en verde, una fijación que está fijándose al cráneo, y después toda una serie de cables extensores o conectores que van a ir desde ese electrodo profundo que está saliendo y se conecta a la estructura del parietal hasta el marcapasos, porque en definitiva es un marcapasos cerebral, que va a estar ubicado en el área todo subcutáneo a nivel del pecho, o también puede ser subcutáneo en el abdomen. ¿Cuál es la característica de la estimulación cerebral, a diferencia de la lesión? Cuando hacemos una lesión, lo que generamos con el calor, esa lesión que se provoca en el cerebro, es lo que quedó. Y no lo podemos cambiar. Cuando hacemos estimulación, y esto es lo importante, o digamos la ventaja, es que es reversible y regulable. Es decir, nosotros, de acuerdo a cómo está el paciente, se lo va citando al principio una vez que se operó. El doctor Molera lo que hace es se comunica con el estimulador que está subcutáneo y le puede ir cambiando los parámetros de acuerdo a los síntomas que tiene el paciente. Si estimula mucho, le puede subir la amplitud de corriente o le puede aumentar el impulso eléctrico que tira el estimulador, lo aumenta. En vez de tirar 1 cada 1 milisegundo, tira 3 cada milisegundo. Eso genera mayor actividad eléctrica en el núcleo y provoca una disminución del síntoma que está afectando al paciente en ese momento. Y entonces el paciente se lo va regulando hasta que más o menos tiene un control estable, se lo va citando probablemente al principio cada mes, después cada 3 meses, después una vez por año. Lo mismo que pasó con la medicación, pasa con la estimulación. La estimulación sabemos que 8 o 10 años va a tener una muy buena calidad de vida si está bien indicada. Haciendo es una esquemita, un poco la historia del DBS, ¿no? Imagínense que antes de la década del 30 lo que se hacía era estimular la corteza cerebral. Ahí lo que fue para la epilepsia y demás. Después, desde la década, digamos, del 40, 45, en realidad, que aparecen los primeros marcos de estereotaxia, hasta la década del 60, el Parkinson se trataba con neurocirugía, porque no existía la levodopa. Entonces, lo único que existía para mejorar los síntomas de pacientes era con el marco de estereotaxia bajar una que se llama termocúpula, un electrodo, quemar, en esa época no existían los estimuladores, se quemaban, se sacaban la cirugía más rápida y el paciente mejoraba los síntomas. Cuando aparece la levodopa desaparece la estereotaxia para el tratamiento del Parkinson. ¿Por qué? Porque con una pastilla uno le daba la pastilla al paciente y el paciente revivía. Pero, ¿qué pasó? Cuando la levodopa empieza a fluctuar y empieza a dar efectos adversos, en la década del
aparatos empiezan a adaptar fundamentalmente para el dolor. Y entonces se podía contar con un estimulador que podría ser implantado. Así como se implantaba para el corazón, se podía implantar para hacer un marcapaso al cerebro. Entonces ahí se empieza de alguna manera a desarrollar la neurocirugía, digamos, con estimulación cerebral. Ahí se empieza a pensar en esto. Y a partir de eso aparecen todas las asociaciones neurológicas mundiales, como la asociación a la que pertenecemos con Morera, donde aparecen escalas, como por ejemplo la UPDRS, que justo es, que son las que se usan a nivel mundial. Entonces hay una unificación de criterios. Lo que hace que uno diga que un paciente tiene indicación quirúrgica acá en Estados Unidos o en China, y si no la tiene, va a tener. Significa los criterios, significa las pautas de tratamiento. Piense que ya la FDA para Parkinson aprobó en 2002 en Estados Unidos y en Europa, que siempre es un poquito antes porque los europeos para algunas cosas están adelante y todo lo que es estimulación cerebral profunda, Europa está adelante en investigación y demás, empezó en el 98. La cirugía de DBS, un poco algo que comentó Nicolás, es una cirugía estándar para la enfermedad de Parkinson, esencial, distonía y también ahora epilepsia. Esto es un poco para mostrarles cómo mejora la calidad de vida el tipo de terapias, que si bien no son curativas, los pacientes que estaban con una calidad de vida muy mala, no podían caminar bien, estaban con mucha diskinesia, con trastornos en la marcha severos, vuelven de alguna manera, como pasó con el EDOPA, a mejorar. Bueno, y también están apareciendo nuevas indicaciones. ¿Por qué? Porque hay distintos targets, un poco lo que decía el doctor Morera. Se está usando para depresión, ya es una terapia estándar también, como lo mencioné, para todo, trastorno obsesivo-compulsivo, los pacientes mejoran mucho. Depresión, Tourette, hemos operado un Tourette, no es tan frecuente, pero el Tourette tiene lo que es la parte motora con los tics y tiene la parte de TOC. Y realmente mejoran las dos cosas. De acuerdo al target que se utilice, pueden mejorar las dos cosas. También se está utilizando mucho para la agresividad. Son terapias que no son estandarizadas, pero se usan en casos por ejemplo, pacientes agresivos que no pueden ser controlados bajo ningún punto de vista, se hacen con cócteles de bioética, etc. ¿No? No es algo sencillo, pero se puede hacer. Depende también de la legislación de los países. A partir de este hombre, Ali Benamili, él en el año 85 fue, digamos, el primero en Francia que realizó la técnica como hoy se la conoce, es decir, la estimulación del cerebro profunda y la colocación de un marcapaso como la hacemos hoy. Digamos que cambió totalmente el tratamiento de la enfermedad, neurológicamente hablando, ¿no? Bueno, ¿cómo se planifica una cirugía de estas? Nosotros lo que hacemos primero, cuando el paciente ya lo vimos todo el equipo y decimos, bueno, que el paciente tiene chance de ser operado, se le hace una resonancia muy específica que se corta cada medio milímetro, cada 1 milímetro, y esa resonancia se introduce en un software que está acá dentro de esta computadora y se planifica a dónde vamos a llegar con el target, es decir, a dónde va a llegar ese electrodo que va a ir desde acá arriba y va a llegar al target profundo. Realmente son 10, 12 centímetros, ¿no? Que tenemos que llegar. Eso se hace en un target de programación, donde vamos a tener que determinar las comisuras, es decir, la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. Digamos, son puntos de referencia específicos que utilizamos para que de ahí, de esos
puntos de referencia, podamos colocar los targets en forma mucho más sencilla. Y después determinamos la trayectoria, es decir, desde donde empezamos, desde la corteza hasta abajo, hay una trayectoria. Esa trayectoria tiene que ser una trayectoria donde no atravesemos ninguna estructura anatómica que no queramos lesionar o que no queramos atravesar, como podría ser un vaso cerebral que pase justo por ahí. Este es el software, ahí ven donde está la cruz roja que dice comisura anterior, abajo está la comisura posterior. Y en digamos, en esa longitud entre la comisura anterior y posterior, ahí están todos los targets más o menos que vamos a donde vamos a ir. Son muy profundos. Este es el software tiene atlas, donde no podemos decir que vamos a tal punto o vamos a tal otro. Ahí estamos viendo cómo, una vez decidido el target, estamos tratando de poner las trayectorias, es decir, ya sabemos abajo a dónde vamos en target y la línea roja es la trayectoria que vamos a utilizar para llegar ahí. Todo eso lo hacemos en un software. Y el día de la cirugía lo que hacemos es colocarle el marco de estereotaxia al paciente. Eso se hace el paciente sentado con anestesia local en los 4 puntos. Y se colocan 4, se llaman pines, eso que ustedes ven que se clava al paciente en la tabla externa. ¿Por qué? Porque el marco tiene que quedar totalmente solidario con el cráneo, no puede moverse. Porque si no, cualquier cosa que uno baja al cerebro, si se mueve el marco, hacemos un desastre abajo. Entonces queda totalmente solidificado el marco al cráneo del paciente. Y una vez que logramos eso, esos son todos los. Lo que se hace es una fusión de imágenes donde determinamos a dónde, digamos, se fusiona la resonancia que habíamos hecho previa, el paciente ahí no tenía que estar internado, se le hace una semana antes, un mes antes, se le hace la resonancia, como les decía, se planifica a dónde vamos. El día de la cirugía se le coloca el marco. Y el marco, se le hace una tomografía con el marco puesto. La resonancia previa sería como el mapa. Y el marco con la tomografía, el GPS. Se fusionan las dos y nos da el mapa donde tenemos que ir. Se hace de esta manera, ¿por qué? Porque la tomografía es como más exacta que la resonancia. Las resonancias tienen un poco de se modifica, digamos, a medida que nos vamos del centro hacia la distorsión. Una vez que tenemos eso y fusionamos los dos estudios, nos va a dar las 3 coordenadas del espacio, es decir, la altura, la longitud anteroposterior y laterolateral. Esas medidas se colocan en el marco de estereotaxia que tiene las 3 medidas del espacio. Entonces, adentro, como les mostré acá cuando se pone el marco de estereotaxia, adentro de la cabeza, fíjense que se forma como un cubo, ¿ven? Que el cráneo está dentro del cubo que está dado por esas varillas externas que se llaman fiduciares. Todo lo que está ahí adentro tiene un punto específico en el espacio, que nosotros lo podemos encontrar con el marco y con el software. Entonces, nos traduce, donde nosotros habíamos dibujado el target, nos dice anterior tanto, lateral tanto, la altura tanto. Ahí ponemos el target y ahí bajamos el electrodo. Y entonces ahí siempre vamos a llegar al punto donde quisimos llegar. El error del sistema es menor a medio milímetro para llegar. No puede ser mayor porque calculen que un núcleo que mide la profundidad 5 milímetros no nos podemos pasar 2 milímetros. La diferencia en la respuesta que va a tener a la estimulación eléctrica, ese núcleo entre 1 milímetro y 2 milímetros puede ser enorme, puede no funcionar. Entonces tiene que ser muy exacto. Esas son las coordenadas que les hablaba, X, Y y Z.
hace es hacer un triple esquema digamos, de confirmación de que estamos donde tenemos que estar. O sea, el paciente que se opera de esto no se va a la habitación a ver si anda o no anda. O sea, nosotros nos vamos del quirófano sabiendo que el paciente anda. Lo primero que hacemos es la configuración del target, como les decía antes, en una resonancia, que es prequirúrgico, y durante la cirugía, que ahora se los voy a mostrar, vamos a ir bajando un electrodo antes de colocar el electrodo definitivo, vamos a bajar un electrodo transitorio, y el bioingeniero va a hacer lo que se llama un microregistro. Va a registrar esa bajada del microelectrodo que tiene un pelo de diámetro y va a decir dónde empieza el núcleo que nosotros queremos estimular y dónde termina. Y nos va a decir la altura, va a decir, tienen 5 milímetros de núcleo, tienen 3 milímetros de núcleo. De acuerdo a eso, es donde realmente vamos a colocar el electrodo. Entonces, la primera confirmación es donde lo hicimos, lo dibujamos nosotros en un software. La segunda confirmación es que la neurofisiología concuerde con eso, si no hay que modificarla a veces. Si no, nos corremos 1 milímetro para poner el electrodo. Y la tercera confirmación con el paciente despierto, ustedes calculen que estos pacientes se operan sin medicación. Con el síntoma que tengan, a full. Si tienen temblor, van así en el quirófano. Si están rígidos epilépticos, van así. Entonces, se operan como están. La tercera confirmación es estimularlos adentro del quirófano, como si tomaran la L-dopa. Entonces uno los estimula y el síntoma tiene que desaparecer. Entonces esa es la tercera confirmación, de que el electrodo va a quedar en el lugar que necesita el paciente. Entonces el paciente está despierto, ahí el anestesista lo está acomodando, utilizamos rayos porque nosotros podemos ver cómo bajamos el electrodo hasta que quede en la mira del marco, porque el marco tiene una mira como un arma. Es un arma estereotáctica esta. La punta del electrodo tiene que quedar en la mira del marco, porque en la mira del marco están las 3 medidas que yo les dije: anterior, anterolateral, laterolateral y superior-inferior. Ese es el marco de estereotaxia, donde ustedes ven que tiene toda una columna, por ahí van a bajar los electrodos que vamos a introducir a través de un pequeño orificio de trépano. Es una cirugía mínimamente invasiva, no es una gran cirugía desde el punto de vista técnico. Tiene mucha complejidad, se utilizan software, equipos de alta precisión, pero desde el punto de vista invasiva es mínimamente invasiva, exacto. El paciente, de hecho, al día siguiente se le hace una tomografía y se va a la casa. No va a terapia, no nada. Ahí ven el pequeño orificio que se hace y ahí ven un plástico que se coloca alrededor del orificio del trépano, que es el que va a sujetar al electrodo que quedó ingresado en el cerebro en el target que nosotros habíamos definido. Tiene que quedar ahí apresado, a eso se le coloca una tapita que lo agarra lo que está presionando. Ustedes calculen que el cerebro tiene la consistencia de una gelatina. Imagínense un bol de gelatina que se mueve, el cerebro se mueve hacia adentro de la cavidad craneal. El electrodo va a acompañar el movimiento del cráneo. Por eso en el trauma cerebro existen las conmociones cerebrales, etc., porque el cerebro se mueve dentro del cráneo y se la cega. Ahí les estoy mostrando todo el sistema de lo que es la estimulación. O sea, nosotros ahí ya definimos dónde va a quedar el electrodo. Todo ese sistema que se ve en el arco, que está puesto ahí arriba, es lo que va a estimular. Y vamos a primero registrar y después estimular. Con eso, esos son los microelectrodos. Tienen el diámetro de un
Ese es el volumen que emite el núcleo, porque cada núcleo tiene un volumen definido. Entonces, como cada núcleo tiene una onda definida y un volumen específico, sabemos cuándo entra y cuándo salimos del núcleo. Lo que les voy a mostrar es un paciente que está despierto, porque si está dormido no tiembla el paciente, porque está bajo anestesia. Que se opera por un dolor severo y, como les mostró Nicolás, en el postoperatorio hacemos primero la cirugía, a ver si anda o no. Entonces, prendemos y apagamos el estimulador con el paciente despierto para ver si estamos bien. Efecto 2, sin estimulación. Enciendo. Ahí prende el estimulador. Lo que tiembla porque el otro lado tiembla, ¿ven? Ahora voy a cortar estimulación. Corto. Vuelvo a encender. Voy a cortar. Corto. La estimulación ya. Listo, dijo el bioingeniero. Cuando él dice listo, es porque estamos todos tranquilos. Entonces ahí va a quedar fijo ese estimulador, ese electrodo, y vamos al otro lado, porque esto es una cirugía de un hemisferio cerebral y después del otro. Y se hace por separado. Primero un lado y después del otro. Efecto 2. Muy bien. Y ahí está la fijación que yo les decía, una vez que está todo perfecto, todo bien, se fija, tiene una trayectoria del electrodo que se fija ahí, y una tapita que se fija ahí, ¿no? Y lo mismo se hace del otro lado. Y esto es lo que les decía, la mira telescópica, donde uno puede ver que también esto tiene que estar perfecto, es decir, donde fuimos, donde tuvimos la respuesta, y donde vemos el rayo de la mira en el centro de la mira telescópica, tiene que estar todo coincidente. O sea, no puede haber error. Lo mismo es para una lesión, si quemamos el volumen. Y bueno, después viene la parte de introducir todo el sistema, es decir, es una prótesis, todo es por vía subcutánea, se coloca de un lado, se coloca del otro, y después esos electrodos profundos se juntan de un lado de la cabeza. Nosotros hasta le preguntamos al paciente de algunos que manejan, si manejan o no, porque recuerdo hasta programamos de qué lado lo ponemos por el cinturón de seguridad, para que nada les moleste y que quede haciendo tocándole los estimuladores del bolsillo, para que no, porque puede a veces ocultarse y se puede exponer. Y bueno, se van introduciendo en un bolsillo, se van cerrando abajo vemos que está en el pecho, colocada la batería, y se cierra. Este es el paciente ya en el consultorio. Ahí ven las marquitas que tiene de la colocación del marco, el que temblaba, y ya está en el consultorio ya los primeros días de consultorio. Y después, por último, lo que hacemos es una última constatación, que en realidad ya es un juego para nosotros que nos gusta, porque lo que hacemos es, el software nos permite poder mezclar, poder fusionar los estudios previos con el paciente, con un estudio posterior del paciente con los electrodos. Entonces, nos muestra, podemos de ahí decir, bueno, sacamos los núcleos, como se ven ahí, el azul y el verde, y vemos el electrodo si está o no está dentro del núcleo, de acuerdo a lo que hicimos todo en general. Entonces, le ponemos, esto lo hace el ingeniero con el software que tenemos, y nos muestra cómo se introducen los ganglios basales. Tenemos el GPI, el globo páleo externo, el azul, y el globo páleo interno, que sería el verde. Ya es como... Y ustedes ven en el verde que hay como separaciones, estos son los contactos.
que es lo más digamos, sofisticado que tenemos por ahora para control de síntomas